¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo podcast. Como podéis comprobar, es domingo, es por la mañana, estoy subiendo podcast. El podcast de los GMs será esta tarde y van a grabar a las 7 de la tarde y será publicado, pues yo creo que sobre las 8 y media de la tarde. Así que no os preocupéis que no os vais a quedar sin vuestro podcast favorito, el podcast más escuchado que tenemos en Massive Ball, que es el podcast de los GMs. Además, con toda la opinión que tienen que dar ellos después del mercado de traspasos de la NBA y algún artículo que creo que habían estado leyendo acerca de valoración de ciertos jugadores, una nueva categorización, no os preocupéis que lo tendréis esta tarde, saldrá un poquito más tarde de lo habitual en el día de hoy, pero no os quería dejar sin programa tan prontito. Ya sé que el domingo es un día bastante especial para todos vosotros, tenéis libre y muchas veces pues los podcasts os acompañan, y tenía un tema rodándome la cabeza que me apetecía hablar un poquito de él, dar una opinión, y es el tema de pues que se acerca el fin de semana del All-Star y se acerca la sanción que la NBA va a imponer a Los Ángeles Clippers, a Kawhi Leonard y a Steve Ballmer por el caso Aspiration. He estado leyendo y escuchando un montón sobre este tema. Sobre todo he estado escuchando a Tony Vidal hablando en Planeta NBA y también hablando en Mínimo de Veterano acerca de que hay muchas teorías de la conspiración y se está especulando que Los Ángeles Clippers quizás ya saben cuál va a ser la sanción que les van a imponer y por eso han hecho determinados movimientos. Por eso, pues bueno, quizás han podido traspasar a James Harden, por eso quizás han traspasado a Ivica Zubac por un pack de picks de primeras rondas futuros, han pulsado el botón de autodestrucción de este año del proyecto justamente cuando mejor les iban las cosas esta temporada, que habían ganado creo que era 17 de los últimos 18 o 20 partidos, ¿no? En este tramo de finales de diciembre, principios de enero de 2026. Así que me parece que es buen momento para recopilar cómo está la situación de Kawhi Leonard, Aspiration, Steve Ballmer, todo lo que recopiló Pablo Torre, hacer una breve cronología y luego daros mi opinión acerca de qué creo que va a suceder con Los Ángeles Clippers, con Leonard y con esa supuesta sanción que a priori llegará después del fin de semana del All-Star, que se celebra curiosamente en Los Ángeles, en el Intuit Dome, en la cancha de los Clippers, y que pues finalmente Kawhi Leonard va a ser jugador All-Star también. Así que bueno, va a ser un podcast que no va a ser muy, muy largo. Yo creo que unos 20 y pocos minutos lo tendremos finiquitado. Os recuerdo, esta tarde tendréis el podcast de los GMs. No va a ser en directo, no va a ser en directo, y os explico fácilmente el motivo. A las 6:30 de la tarde hay un muy, muy interesante Boston Celtics contra New York Knicks y ya tenía agendado hacer ese partido a esa hora. No os preocupéis que el podcast de los GMs lo tendréis pues a partir de las 8:30 de la tarde, a última hora del día, pues para que lo podáis escuchar. Y luego es lo que os estoy comentando. Desde las 6 de la tarde estaremos en directo para hacer ese partido entre Boston contra Nueva York, que creo que es muy, muy atractivo. Hoy tenemos jornada de NBA a muy buena hora por el simple motivo de que pues hoy se juega la Super Bowl, entonces no van a poner ningún evento en ningún otros deportes estadounidenses que coincida con el partido de la Super Bowl, que es el evento, uno de los eventos a nivel deportivo más vistos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Así que, pues bueno, ese es el plan que tenemos para el día de hoy. Ahora tenéis podcast, esta tarde tenéis directo viendo el partido entre los Celtics y los Knicks y luego tenéis el podcast de los GMs. Así que al final vais a tener más contenido y vais a estar todos mucho más a gusto y todos muchos más entretenidos. Nada más, lo de siempre, tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales en la caja de descripción del podcast y del vídeo de YouTube, tanto para Instagram como para TikTok como para Twitter. Seguirnos en todas ellas, que ahora empieza la mejor parte de la temporada de la NBA, que es la parte final de la temporada regular, el play-in, el play-off, para que estéis bien enterados de todo lo que sucede. Si estáis escuchando el programa pues en Spotify o en Apple Podcast, poner las 5 estrellas que ayudan a que esté mejor posicionando Massive Ball y de esa forma podamos crecer. Y si lo escucháis en iVoox, pues dejar un like. Y en YouTube lo mismo, dejar un like y hypear el vídeo. Poner un comentario en cualquiera de las plataformas, en cualquiera de las redes sociales para que sepamos vuestra opinión. Y nada más, vamos a empezar. Pero para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y qué meses, qué gran trabajo hizo Pablo Torre con su podcast Pablo Torre Finds Out. Se acabó convirtiendo en la gran figura mediática de la NBA, por lo menos
en el final del mes de agosto, en el mes de septiembre, cuando destapó todo este caso de corrupción entre Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard, su tío Dennis, Steve Ballmer, Aspiration, todas esas peleas que tuvo con Mark Cuban. Pero bueno, fue un gran momento dentro de lo que es la comunidad NBA. He puesto por aquí uno de los múltiples tweets que puso Pablo Torre para justificar un poco toda la información que él dijo. Y yo creo que vamos a empezar este episodio haciendo una breve cronología de lo que sucedió con el caso Aspiration, ¿no? Involucrando a Kawhi Leonard, los Clippers y Steve Ballmer, basado en todos los reportes públicos y la investigación de la NBA. Em, en septiembre, nos vamos a remontar hasta septiembre de 2021, septiembre-noviembre, los Clippers firmaron un acuerdo de patrocinio masivo con Aspiration, que es una compañía de banca verde, valorada en cientos millones de dólares. ¿Qué quiere decir de banca verde? Pues que puedes comprar créditos para, pues muchas veces, poder contaminar y que eso sirva, pues, como en el futuro, poder tener mayores ingresos para cosas más del estilo de que favorezcan el ecosistema y el planeta, ¿no? Poco después, Steve Ballmer invierte personalmente alrededor 50 millones de dólares en esa misma empresa, en Aspiration, y Ballmer introduce a Kawhi Leonard en Aspiration. En abril de 2022, Kawhi Leonard firma un contrato con Aspiration de 28 millones en 4 años. El trato es descrito como un no-show, sin apariciones públicas visibles de Kawhi Leonard promocionando la compañía, lo que genera sospechas de que era una forma de compensación extra para poder evadir el salary cap de la NBA. Todo esto, evidentemente, Kawhi Leonard había firmado por Los Ángeles Clippers previamente, después de haber ganado el anillo con los Toronto Raptors, y había varios equipos que se estaban peleando por él, ¿no? Los Ángeles Lakers dijeron que no podían llegar a lo que ofrecían, los Toronto Raptors no lo pudieron retener, pero bueno, creo que esa parte más o menos todo el mundo ya la conocíais. En 2022-2023 se reportan pagos tardíos o irregulares a Kawhi Leonard. Ballmer invierte adicionalmente 10 millones más en Aspiration e inversiones menores de otros afiliados a los Clippers, como por ejemplo Dennis Wong. En marzo de 2025, Aspiration se declara en bancarrota. Leonard queda como acreedor con unos 7 millones no pagados y esto revive un escrutinio sobre ese trato. Septiembre de 2025, el podcaster Pablo Torre publica una serie explosiva alegando que el acuerdo fue orquestado por los Clippers y Steve Ballmer para pagar extra a Kawhi Leonard y burlar el salary cap. La violación del artículo 13 del CBA. La NBA anuncia inmediatamente una investigación formal. Ballmer niega cualquier irregularidad y dice que fue estafado por Aspiration y que la compañía cometió fraude. Es decir, aquí lo que estaba alegando en este caso Steve Ballmer es que él no sabía nada y que esta empresa Inspiration em, bueno, eso, y que perdonadme, que es que estaba leyendo justamente un WhatsApp de John Ball. Bueno, y dice que no sabía nada. En 2025, septiembre-octubre, Kawhi Leonard responde públicamente en el Media Day negando que fuera un no-show total y afirmando que realizó algunos servicios, aunque admite no haber recibido todo el pago. Surgen más reportes. Los Clippers iniciaron el contacto para el traspaso y hay demandas de inversiones de Aspiration contra Steve Ballmer por fraude, agregándolo en noviembre de 2025. Finales de 2025, principios de 2026 y enero, la investigación de la NBA continúa y hay especulaciones de que el escándalo afecta a la percepción de Kawhi Leonard, por ejemplo, no es elegido para el All-Star 2026 y Balmer busca desestimar la demanda civil de inversores. Y en 2026 la NBA indica que esperará hasta después del All-Star, mediados de febrero, para anunciar cualquier sanción a Kawhi Leonard y los Clippers y o Steve Ballmer que están implicados en ella. No hay todavía una resolución pública y la liga necesita una evidencia sólida para probar la violación del salary cap y hay discusiones sobre posibles multas o PICs o sanciones más graves, pero nada que todavía esté confirmado.
En resumen, todo el caso gira en torno a si hubo circunvención del salary cap. En resumen, todo el caso gira en torno a si pues, hubo una evasión o si se eludió el salary cap mediante un patrocinio disfrazado. Hay fuertes indicios circunstanciales de inversiones de Steve Ballmer, falta de trabajo visible de Kawhi Leonard, timing del contrato con los Clippers, pero sin lo que se ha acuñado con que no han encontrado la prueba del delito, la pistola humeante, que sea la prueba evidencial pública que conecte directamente a la organización de Los Ángeles Clippers con este caso de Kawhi Leonard. La NBA ha sido cautelosa para evitar errores, pero el tema sigue abierto y genera todavía mucho debate. Vamos a entrar ahora a analizar qué posibles sanciones puede imponer la NBA. La NBA puede imponer varias sanciones por violaciones del salary cap, especialmente por circunvención, se denomina cap circumvention, ¿no? Según el artículo 13 del Collective Bargain Agreement del CBA de 2023, que regula estas conductas. Las posibles sanciones dependen de si se califica como una violación general de la sección 1 o como acuerdos no autorizados de la sección 2, que son más graves cuando hay acuerdos no autorizados o pagos encubiertos a través de terceros. Es decir, sección 1 es grave, pero no muy grave, y la sección 2, las sanciones son ya mucho, mucho más graves porque se considera que es un delito mayor. En el caso de los Clippers y Kawhi Leonard, con este acuerdo con Aspiration, la liga evalúa la evidencia circunstancial como pagos excesivos que hemos comentado, sin servicios reales, y las inversiones de Balmer y el timing sospechoso de pues, que está vinculado el contrato de Kawhi Leonard con el acuerdo con Los Ángeles Clippers. Vamos a hacer un pequeño resumen de las sanciones más probables que han sido reportadas por fuentes confiables como por ejemplo CBS Sports, Yahoo, ESPN y el propio convenio colectivo, el propio CBA. Em, Algo que sea no muy tocho en cuanto a la sanción. Podría tener una multa de hasta 4,5 millones de dólares o 7,5 millones de dólares para Los Ángeles Clippers, en este caso, si es considerado como un acuerdo sin autorización. También podría asumir la pérdida de picks de draft, usualmente uno o más rondas de pick de draft. En casos graves, pues eso, le podrían acumular una sanción de que Los Ángeles Clippers perdieran varios picks de draft propios. Anulación de contratos. La NBA puede anular el contrato involucrado, en este caso el contrato de Kawhi Leonard con Los Ángeles Clippers o cualquier acuerdo que esté relacionado. Una multa al jugador de hasta $350,000 para Kawhi Leonard si se prueba su participación activa en el acuerdo no autorizado, y una suspensión personal de hasta un año para cualquier miembro del equipo, ejecutivos como el propio Steve Ballmer, si se demuestra que están involucrados intencionalmente. Otras posibilidades adicionales acerca de qué otras multas les pueden poner. Pues prohibición futura de firmar o extender contratos con el mismo jugador si se anula el actual, y en casos extremos, aunque menos comunes bajo el CBA actual, suspensiones más largas o sanciones combinadas de mayor dinero. ¿Y por qué nos estamos basando en este tipo de sanciones que hemos dicho? Que quizás os parecen un poquito blandas, ¿no? Porque el caso más famoso que tenemos es el caso de los Minnesota Timberwolves del año 2000 de Joe Smith, en el cual se le otorgó una multa de 3,5 millones de dólares, una pérdida de 5 picks de primera ronda, algunos fueron devueltos después, una suspensión de un año al dueño y al GM y la anulación de contratos. Bajo el antiguo CBA las sanciones eran más amplias, ahora están más limitadas para estas primeras sanciones, que quizás es la forma menos grave dentro de las sanciones que pueden haber, pero aún pueden ser severas según pues han hablado algunos analistas como Bobby Marks, que en el caso de CBA, de contratos, sabe bastante. En este caso específico, las fuentes indican que la NBA ha sido muy cautelosa porque el traspaso con Aspiration fue aprobado inicialmente como patrocinio del equipo. Es decir, la NBA está siendo cautelosa porque pues, parece que se la han colado. Y lo que os he dicho antes, no existe esta pistola humeante pública, esta prueba pública que haga decir que es súper evidente, ¿no? Aunque yo creo que la mayoría pensamos que esto ha sucedido. Si se prueba la prueba circunstancial, las sanciones podrían incluir una multa millonaria, más picks, más posible anulación del contrato de Kawhi, afectando gravemente a Los Ángeles Clippers
con una pérdida de talento y de picks futuros. Y la decisión final la tomará el comisionado Adam Silver tras la investigación con la ayuda externa de personal, y se espera que esto sea dicho el All-Star después de todo esto. Em, Más cosas que tengo que contaros. Más cosas que tengo que contaros. ¿Por qué hablo sobre todo esto? Bueno, porque se está especulando que la NBA ya habría comunicado la sanción a los Clippers, y es por ello que James Harden ha querido salir de los Clippers. Es por ello que los Clippers han traspasado a Ivica Zubac por 2 picks futuros de primera ronda muy, muy jugosos. Ya sabéis que lo han traspasado a Indiana Pacers. El pick del año 2026, que está protegido para los Pacers del 1 al 4, pero después está sin protección del 5 al 9. O sea, podría ser una elección muy, muy buena para los Angeles Clippers. Y luego creo que era la primera ronda del pick de 2029 o 2028, no lo recuerdo ahora. En el caso de que este año el pick se lo quedasen para los Indiana Pacers, se convertiría en un pick futuro de primera ronda sin protecciones también para los Ángeles Clippers. Y parece como que se está especulando que los Ángeles Clippers se están preparando para una sanción, pero quizás para algo no muy grave, ya que son un gran mercado y a Adam Silver no les interesa destruirlos del todo. Es decir, ¿tiene esto sentido? Es una especulación que yo creo que sí que tiene cierto sentido lógico, basado en el contexto y las evidencias circunstanciales disponibles, aunque no hay una confirmación directa de que la NBA haya comunicado primero la sanción de forma privada a Los Ángeles Clippers. Voy a tratar un poquito de ponerme en ambos lados, ¿no? Y saber sí qué podría encajar y qué no de todo esto que se está especulando, con lo que sabemos hasta la fecha de hoy. Os estoy grabando este podcast el 8 de febrero de 2026, apoyándonos en pues, informaciones recientes con fuentes que consideramos que son fiables, como ESPN, CBS, The Athletic y algunos insiders que hemos visto, pues, sobre todo en redes sociales, ¿no? El caso Inspiration sigue abierto, es evidente, con la liga indicando que la investigación tomará su tiempo, pero que cualquier anuncio probablemente sea después del All-Star Game, que ya sabéis que es la próxima semana. Bueno, ¿la NBA ha comunicado ya la sanción en privado? Pues no tenemos una prueba pública, aunque se esté especulando sobre ello. Es plausible dentro del mundo de la NBA que los Clippers ya lo conozcan. El comisionado Adam Silver ha sido cauteloso con estas investigaciones, que yo creo que son bastante sensibles. Y fuentes, por ejemplo, como Brian Windhorst, han sugerido que el escándalo ya influyó en decisiones como todo lo que implicó Kawhi Leonard en el All-Star. Dice que la liga podría estar manejando todo este tema internamente para evitar un drama pre-All-Star. Posteriormente, Adam Silver sí que lo incluyó en los jugadores que van a ir a All-Star, lo que podría indicar que quizás la sanción no es tan inminente, o que buscan mantener una apariencia, ¿no?, de normalidad. Y en redes sociales hay muchas especulaciones similares. Hay muchas personas que sugieren que los traspasos repentinos de Harden y Zubac indican que los Clippers saben algo más que el público no sabe, posiblemente una sanción pendiente que incluya pérdida de picks o una suspensión a Kawhi Leonard. Esto, pues bueno, nos recuerda un poquito a lo que os he comentado antes, el caso de los Minnesota Timberwolves en el 2000, donde la liga esperó a resolver antes de anunciar multas y otras sanciones, ¿no? Lo que comenta mucha gente, ¿James Harden ha querido realmente salir de Los Ángeles Clippers por esto? Pues yo creo que puede que sí, pero no 100% que sea por ello. Según algunos rumores, Harden fue traspasado por, bueno, evidentemente Darius Garland, un pick más joven, un All-Star más joven, jugador que tiene más futuro, la diferencia es de 10 años, y un pick de segunda ronda que los propios Cleveland Cavaliers dieron a Los Ángeles Clippers. Reportes iniciales indicaban que James Harden estaba evaluando su futuro con los Clippers, influido por una falta de extensión en su contrato que era parcialmente garantizado para la próxima temporada. Pero fuentes como Ramona Shelburne describen el trade, el traspaso, como mutuo y beneficioso para ambas partes, sin un pedido explícito de salida por parte de Harden, que es lo que sí se había dicho previamente. Es decir, antes se había comunicado previamente que Harden había pedido el traspaso. Pero hay algunas teorías, que es lo que os digo, parece como que dicen que Harden sabía que algo iba a pasar con Los Ángeles Clippers y Aspiration, esta hipotética sanción de la que estamos hablando, y no quería quedar atrapado en este escándalo. Y eso tiene sentido, porque Harden ya a los 36 años lo que prioriza es tener un contender
para poder competir por el anillo. Y los Clippers, pues este año no eran contenders, ¿no? Y bueno, en contra, pues bueno, Harden negó especulaciones de que pidió el traspaso y Tyronn Lue dijo que fue una sorpresa para el equipo. Podría ser algo más simplemente financiero y que, pues bueno, que también se han encontrado con una oportunidad Los Ángeles Clippers de tener un jugador como Darius Garland que tiene 10 años menos que James Harden, ¿no? El traspaso de Zubac por picks futuros es una preparación previa a la sanción. Yo que sé, por ejemplo, esto es algo que, por ejemplo, sucedía con el Chelsea, ¿no? En fútbol, cuando le sancionaron sin fichar una ventana de traspaso, que es algo que recuerdo. Esto es quizás lo que más sentido tiene. Los Clippers han traspasado a Ivica Zubac, que es un pívot titular muy sólido, a los Indiana Pacers el 5 de febrero por Benedict Mathurin, Isaiah Jackson y 2 picks de primera ronda. Ya se ha comentado la protección que tiene esta ronda de 2026 y la de 2029 sin protecciones y otra segunda ronda. Hay determinados analistas que están especulando que estos picks estarían protegidos de cualquier sanción que implicase pues, algo relacionado con Aspiration, ya que no son propios de los Clippers, ayudando de esta forma a mitigar una posible pérdida de sus propios assets. Y bueno, pues parece que se están anticipando al castigo. Hay muchas fuentes y muchos insiders, periodistas, gente en Twitter que está conectando, ¿no? Estas circunstancias, ¿no? Los Clippers ahora tienen más picks futuros y lo que los posiciona mejor si pierden los suyos propios por una sanción. Es decir, se están preparando, se están preparando. Lo que se hablaba antes previamente del traspaso de Vika Zubac es que era un jugador que querían mantener porque era el único jugador que tenía contrato previamente hasta más allá del 2027, que es cuando los Ángeles Clippers querían tener espacio salarial para poder ser agresivos en la agencia libre y que el único jugador que tenía ese contrato era Vika Zubac y que no lo querían traspasar. De hecho, habían rechazado ofertas a los Boston Celtics que incluían una primera ronda y bueno, pues han sacado ahora un buen trato. Sobre todo a mí lo que me cuadra es esto. La sanción puede que no sea muy grave por ser un gran mercado y Adam Silver no quiere destruir por completo a Los Ángeles Clippers. A Adam Silver le conviene que Los Ángeles Clippers sigan siendo un equipo competitivo. Y creo que esto es algo que se alinea con la historia de la NBA. Bajo el CBA, las penalizaciones por pruebas circunstanciales son limitadas para las primeras sanciones, ¿no? Multa de hasta 7,5 millones de dólares, pérdida de 1 o 2 picks, posible anulación del contrato. Pero, bueno, pues eso, Adam Silver yo creo que ha sido un poquito laxo en este tipo de casos con equipos top. Los Clippers son un mercado muy grande en Los Ángeles con un nuevo pabellón, el Intuit Dome, y Balmer es una de las personas más ricas y más influyentes del planeta. Según indican las fuentes, no existe esa smoking gun clara para que sea simplemente pruebas circunstanciales, por lo que podría ser una multa no muy grande, una multa que a Steve Ballmer no le va a hacer ni cosquillas, perder algún pick y que no sea algo catastrófico para pues reventar a Los Ángeles Clippers y que no se recuperen. Claro, esto, pues bueno, aquí el sacrificado debería ser el caballo, ¿cómo se dice? Ahora se me olvidó cómo se dice la expresión, el cabeza de turco, perdón, el cabeza de turco podría ser Kawhi Leonard, que bueno, pues a los Clippers sinceramente les va a dar igual que los sancionen de por vida o no, porque ya es un jugador veterano con muchos problemas de lesiones y creo que es una buena forma de dar ejemplo. Pero creo que a la NBA, y aquí sí que coincido, no le interesa reventar a Los Ángeles Clippers. ¿Tiene sentido todo esto? Sí que puede tener sentido, en mi opinión. Los traspasos repentinos, pese a un resurgimiento creciente de Los Ángeles Clippers, sugieren que hay una preparación para una reconstrucción forzada por Aspiration y por este caso Aspiration, ¿no? Con Kawhi Leonard, el tío Dennis y Steve Ballmer. Especulaciones en muchos medios refuerzan que Los Ángeles Clippers podrían saber más de lo que se dice públicamente y el enfoque de los picks futuros choca con pues, el rendimiento que habían tenido en el último mes y medio. Y no es coincidencia que ocurran en un momento pre-All-Star cuando la NBA anunciar todo esto, pero bueno, tenemos todavía que ser un poco cautelosos porque pues, no hay una prueba de una comunicación privada. Los traspasos podrían ser puramente estratégicos para evitar rejuvenecer el roster, evitar impuestos y la salida de Harden parece algo más contractual, pensando en sí mismo para buscar también su propio destino que simplemente por puro pánico, ¿no? Si la sanción es leve, quizás se encaje con el estatus de Los Ángeles Clippers. Y bueno, yo creo que esto es algo que va a suceder, que simplemente, pues bueno, Los Ángeles Clippers van a tener una pequeña sanción, que Los Ángeles Clippers
la NBA va a tratar de dar, o es lo que a mí me cuadra, ¿eh? Yo creo que estoy bastante de acuerdo con todas estas cositas que he escuchado. Creo que la NBA va a tratar de dar más ejemplo con Kawhi Leonard que con Los Ángeles Clippers. De hecho, creo que va a ser el principal damnificado. No sé si quizás veremos una expulsión de por vida, tratando de dar ejemplo. Creo que tienen, como he dicho antes, el cabeza de turco perfecto, el ejemplo perfecto con un jugador que todavía es estrella de la NBA, pero que ya no lo es, que su rendimiento varía a cuando pueda estar sano. Y creo que aquí la NBA puede dar ejemplo y tiene la persona perfecta para hacerlo. Ha sido un jugador que ha ganado 2 anillos, 2 MVPs, que ha movido mucho dinero y que creo que tienes la opción perfecta de dar aquí un escarmiento público y decir: "Mira, soy duro cuando lo tengo que ser, soy justo cuando lo tengo que ser". Y quizás, lo que creo que más, también puedan publicitar es que le metan una buena sanción económica a Los Ángeles Clippers, a Steve Ballmer, que es algo que incluso él podría preferir en vez de que le quiten, imagínate, 10 picks futuros, ¿no? 10 picks futuros. Pues igual le quitan 2 o 3 picks futuros, pero saben que van a tener buenas selecciones porque han hecho previamente el traspaso de Ivica Zubac. Así que sí, creo que me puede cuadrar esta teoría. Evidentemente, no hay pruebas, son especulaciones que la gente va haciendo. Veremos también cuándo es el momento en el que se anuncia esto. Veremos si esto se anuncia post All-Star, veremos si esto se anuncia antes del playoff. Yo creo que la NBA tratará de utilizar un momento estratégico para que, bueno, haya algún acontecimiento posterior y nos olvidemos pronto de ello. Yo creo que es lo que suele suceder también, por ejemplo, en política o en este tipo de historias. Veremos cuando lo publican. Y nada, espero que os haya gustado el episodio. Saludos, saludos. Espero que paséis un buen domingo. Esta tarde recordad, tenéis el episodio de los GMs y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidaros.